F-16 en tiempos de definición. Como es ya archisabido, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la venta de 24 cazas F-16 daneses a la Argentina, con paquete de armamento, capacitación, mantenimiento y un plan de financiamiento muy difícil de superar por sus competidores. Por otra parte, la Fuerza Aérea Argentina ya dio el visto bueno a esta compra, habiendo analizado varios candidatos en los últimos e interminables años. Entonces, ¿de qué depende que la compra se materialice? Ahí está la clave, la decisión final es del Ejecutivo, que bastante complicada la tiene con otros temas del ámbito cotidiano. Lo económico no es un tema menos, y aunque los presupuestos para las distintas áreas están asignados y van por carriles diferentes, lo cierto es que ante la opinión pública hay cosas más importantes como educación, salud, seguridad y mil etc. A la visita ya realizada del secretario de Estado de los Estados Unidos se le sumarán el mes que viene la del ministro de Defensa y en abril la de la jefa del Comando Sur. Obviamente no vienen a hacer un paseo por los bosques de Palermo, buscan concretar la venta y asegurar una alineación argentina a las políticas del país del norte de América. ¿Estará el actual gobierno a la altura de la oportunidad o, como otros antes, tibios, tratarán de evitar el costo político y público de semejante compra? Esperemos que el final de la novela lo tengamos en no más de 2 meses.